Mi nombre es Sebastián Liper Yo soy Castro Camila. y a continuación hablaremos sobre cómo actuar ante una emergencia con un paciente politraumatizado que lo traen para realizarse estudios de imagen, además de la relevancia de los signos vitales que éste presenta. Este paciente masculino ingresa a la guardia tras un accidente vehicular con múltiples fracturas. Se indica la realización de radiografías y una tomografía computada. Antes de trasladarlo a la sala, se procede a la toma de signos vitales para valorar su estabilidad. Los valores obtenidos son los siguientes. Una frecuencia cardíaca de 122 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una presión arterial de 90 sístole y 60 diástole, una temperatura de 36,8 grados centígrados y una saturación de oxígeno del 96%. Según los parámetros normales en adultos, la frecuencia cardíaca debería ser entre 60 y 100 latidos por minuto. 122 indica taquicardia. La presión arterial debería ser entre 100 y 120 sístole y 60 y 80 diástole. 90-60 corresponde a hipotensión. La frecuencia respiratoria de 20 está en el límite superior de lo normal. La temperatura de 36,8 grados centígrados está dentro del rango normal. La saturación de oxígeno del 96% es la adecuada. Por lo tanto, los valores que se encuentran alterados son la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En el contexto del politraumatismo, esta combinación sugiere inestabilidad hemodinámica. Ante esta situación, el paciente no está en condiciones seguras de ser trasladado a la sala de imágenes hasta que sea estabilizado por el equipo de guardia. Las acciones que deben realizarse antes de continuar son reevaluar y confirmar los signos vitales, administrar oxigenoterapia en caso de que la saturación descienda e informar de inmediato al médico de guardia. Tenemos que comunicarle también al paciente, explicarle que sus signos vitales no están estables y primero tiene que ser controlado para su seguridad. Al equipo de guardia le vamos a informar los valores obtenidos y la decisión de posponer el estudio hasta que se logre una estabilización del paciente. A continuación, realizaremos una demostración de la toma de la temperatura corporal, utilizando dos instrumentos diferentes. Un termómetro digital, que es el más usado en la actualidad. Para poder usarlo, se deben limpiar la axila. Luego, para prenderlo, se coloca debajo del brazo del paciente, apoyado contra el tórax. El dispositivo emite una señal sonora cuando finaliza la medición. Una vez finalizada esa medición, se lo retira y nos muestra el valor en la pantalla. Con el termómetro de mercurio, al igual que con el digital, debemos limpiar la transpiración de la axila del paciente. Tenemos que asegurarnos de que la línea de mercurio esté por debajo de los 35 grados centígrados. En caso contrario, se agita hasta que quede por debajo de esa temperatura. Luego lo colocamos en la axila asegurando que la punta metálica quede en pleno contacto con la piel. Se debe mantener unos 5 minutos para obtener una medición confiable. Posteriormente se retira y se lee la temperatura en la columna de mercurio. En adultos los valores normales van de 36 a 37 grados centígrados. En este caso, el paciente presentó una temperatura de 36,8, que está dentro del rango normal. En conclusión, la correcta valoración de los signos vitales es esencial antes de un estudio diagnóstico por imagen. En este caso, la taquicardia y la hipotensión detectadas indican una inestabilidad hemodinámica, por lo cual el paciente debe permanecer en la guardia y ser estabilizado antes de su traslado. La seguridad del paciente siempre tiene prioridad sobre la urgencia del estudio.